Se llegó al mejor acuerdo que se podía lograr y el presidente de la Nación tomó la decisión de darle esta tranquilidad a las argentinas y los argentinos. Bueno, se llegó al mejor acuerdo que se podía alcanzar, no habrá ajuste, no habrá reformas estructurales. Pareciera en ese mensaje de Guzmán, en el general, en el del título, lo mismo que del presidente Alberto Fernández, que estaríamos ante una vía de solución, como un sesgo de optimismo para lo que viene. Sin embargo, en la letra chica es donde aparece la preocupación. Ya hay algunas voces del gobierno, en el caso del director del Banco Nación, de Lozano, que ha advertido sobre las consecuencias que puede tener este acuerdo. Pero para buscar más detalles del análisis, Mari, si te parece, vamos a sumar a la economista Graciela Treber. Graciela, ¿cómo estás? Muy buenos días. Hola, muy buenos días. Bueno. ¿Tenemos alguna dificultad? No te estamos escuchando, Graciela. Quizás el micrófono que esté... A ver... Vamos a intentar recuperar allí el contacto con Graciela Treber para poder analizar esta referencia hacia el acuerdo alcanzado con el Fondo Monetario Internacional. ¿Es el mejor acuerdo posible? ¿Era el lugar al que debíamos llegar, el que debíamos abordar? ¿O estamos ante un nuevo proceso de ir ajustando los cinturones? A ver, creo que allí hemos recuperado el contacto con Graciela. ¿Cómo estás? Buenos días. Hola, buenos días. ¿Qué tal a ustedes y a todos los televidentes? Bueno, un verdadero placer. Muchísimas gracias, Graciela. Lo primero que queremos consultarte es qué impresión, qué primer análisis se puede hacer de lo que se ha manifestado públicamente. Todavía no se conocen el texto del acuerdo, ¿no? La letra chica de este acuerdo. Sí, primero eso, ¿no es cierto? Todavía no tenemos conocimiento de la letra chica del acuerdo, que supongo que estará disponible para ser analizado en el Congreso de la Nación, que tiene que aprobar esta refinanciación, ¿no? Lo primero es recordar que no es que este sea un crédito que aparece de la noche a la mañana, sino que hay un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional existente y firmado por el gobierno anterior de Mauricio Macri, ¿no es cierto?, que nos obligaba a un pago de una deuda de 45.000 millones de dólares, cuyos vencimientos se desarrollaban en 2 años, este año 2022 y el año siguiente 2023, que para el país es de imposible cumplimiento. A raíz de eso, bueno, se vienen todas las negociaciones, cuya, preacuerdo ha sido anunciado por el ministro de Economía y que bueno, estamos al conocimiento de la letra chica, ¿no es cierto? Hasta hoy conocemos trascendidos o algunos aspectos que han sido desarrollados. Bueno, ¿qué es lo que...? A ver, primero, imposible festejar un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, ¿no es cierto? No hay acuerdos con el Fondo Monetario Internacional que sean buenos, porque obviamente es un organismo internacional que está destinado a intervenir en las políticas económicas de los países a través de él mismo, ¿no es cierto?, y de sus créditos. Y que nosotros tenemos un crédito que en la historia del Fondo Monetario Internacional es el mayor crédito que haya dado a ningún otro país. Es el mayor crédito para nosotros y el mayor crédito que ha dado a ningún otro país, y es el mayor porcentaje de digamos, moneda prestable o de capacidad prestable que tiene el fondo. Y otra cosa a tener en cuenta es que el fondo son el concierto del resto de los países, ¿no? Claro. Cuando se dice el resto de los países, incluimos todos, incluida China y Rusia, que tienen un lugar preponderante en el Fondo Monetario Internacional, tal es así que los posibles acuerdos bilaterales han sido también condicionados a que exista un preacuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Claro. De modo que, bueno, el tipo del acuerdo al que se ha llegado, según los trascendidos, en realidad no tiene antecedentes en los créditos que ha otorgado el Fondo Monetario, ¿no es cierto? En el sentido de que aparentemente, según se ha transmitido, no fija requerimientos respecto a ajustes en las políticas laborales, es decir, en las leyes laborales, y tampoco en la parte previsional. Y establece la posibilidad de la inversión
pública, ¿no es cierto?, en crecimiento, y de la inversión en ciencia y tecnología. Hasta aquí, digamos, lo que uno puede suponer que es lo que el fondo ha cedido, ¿no es cierto? Otra cosa que ha cedido es que da un plazo de 4 años en los cuales el país no va a pagar nada y recién comenzaría a pagar o a realizar desembolsos al cabo de 4 años. Bueno, en principio es un crédito que se otorga por 2 años y medio y a referéndum de que sea aprobado por el Congreso, su duración llegaría en total a 10 años. ¿Sí es suficiente para pagar la deuda argentina? Y claramente que no, ¿no es cierto? Pero bueno, por eso hay sectores que estaban pidiendo un mayor plazo, que sería lógico, sectores que estaban pidiendo también, con toda la justicia, que nos liberen de la sobretasa, ¿no es cierto?, por incumplimiento de un crédito que la Argentina era imposible que cumpliera, o sea que estaba cantada que íbamos a tener una sobretasa. Pero bueno, esto aparentemente hasta el día de hoy no se ha conseguido. Lo que sí podría ser positivo es que si esto llegara a ocurrir y las tasas sobretasas se eliminaran, eventualmente el país también podría verse beneficiado con este aspecto. Bien. Consultarle, Graciela, más allá de la cuestión macroeconómica, para los que nos están viendo en sus casas, es sabido que cuando el Fondo Monetario Internacional te hace un préstamo, después te impone las recetas de políticas económicas para que le devuelvas ese préstamo. Y allí está el temor. El gobierno dice que no es de ajuste, pero necesariamente va a tener un impacto en los argentinos. Inicialmente se está hablando de las tarifas de los servicios. ¿Dónde podría estar ese recorte, ese ajuste? ¿Dónde podría estar sintiéndose este acuerdo? Bueno, en el bolsillo de los trabajadores, del argentino de a pie. Bueno, a ver, el preacuerdo aparentemente está planteando una disminución del déficit fiscal, ¿no es cierto? Que en el orden de para el 2022 prevé un déficit fiscal del 2,5, veníamos de un déficit fiscal del 3, significa un esfuerzo del 0,5, para el 2023 del 1,9 y plantea una meta de pseudo equilibrio fiscal porque le admite en realidad el 0,9% de déficit fiscal para el 2024, llegando a un equilibrio en el 2025. Evidentemente esto trae también aparejado, o sea, uno puede disminuir el déficit por incremento de ingresos o por disminución de gastos. Está planteado que vamos a, o sea, ¿cuál es el planteo, digamos, para traducirlo? Nosotros vamos a crecer y vamos a disminuir el déficit en parte por crecimiento de ingresos. Eso puede ser cierto y también está planteado el tema de la disminución de los subsidios. ¿Los subsidios? ¿Cuáles subsidios? Los subsidios en tarifas. ¿Cuáles tarifas? Bueno, para esto el gobierno está planteando caminar por el sendero de la segmentación de tarifas, es decir, que paguen más los sectores que más capacidad tienen, ¿no es cierto? Disminuir el subsidio en esa medida. Bueno, vamos a ver en qué medida lo puede materializar. Esto es un camino que no ha sido posible transitarlo anteriormente. Si pudiera ser transitado, aparentemente es como justo que paguen mayor tarifa quienes más capacidad tengan. También hay que tener en consideración que solo el 30% de las tarifas se explican por el consumo domiciliario. El resto son tarifas que hacen a la industria y el comercio y terminan impactando también en la estructura de costos de esas industrias y comercios. Habrá que ver cómo se segmenta al interior de esos dos universos, de los consumidores finales y también de las industrias y comercios, ¿no es cierto? Porque distinto es quitarle el subsidio a una gran empresa que quitarle un subsidio al sector pyme, que está con costos muy ajustados y que la verdad es el dinamizador del empleo, ¿no? Claramente. Graciela, en un país que tiene
más del 40% de gente en la pobreza, que tiene un poder adquisitivo que viene perdiendo frente a la inflación desde hace un largo tiempo, con un marco inflacionario que dejó el gobierno de Mauricio Macri, que se ha extendido durante la pandemia con más del 50%, con una necesidad de reactivar a muchos sectores productivos y sociales. En ese marco y con las condiciones que plantea el Fondo Monetario Internacional, por lo menos de lo que se ha conocido, ¿es posible sostener y profundizar un proceso de crecimiento, que la Argentina vuelva a ponerse de pie? Yo creo que es una discusión que tenemos que dar, justamente esa es la discusión que tenemos que dar en el Congreso de la Nación. ¿No es cierto? Tampoco le pongamos al fondo, o sea, el fondo no es Heidi, por supuesto, no es una institución de beneficencia, es una entidad internacional destinada a generar condiciones de política, digamos, de geopolítica mundial, pero tampoco le pongamos lo que el fondo no impone, ¿no? Yo creo que esa discusión la tenemos que llevar adentro los argentinos, es decir, en el Congreso de la Nación, ¿no es cierto? Y generar las condiciones para que paguen quienes realmente deban pagar en Argentina, ¿no? Y generar las posibilidades de crecimiento dentro de esos parámetros y también de distribución, ¿no es cierto? O sea, esa es una discusión que tiene que dar el Congreso de la Nación, ¿no? Donde están los representantes, ¿no? Y bueno, y que también tiene que dar el pueblo de la Nación cada vez que concurre a las urnas a votar, ¿no? Porque en algún momento el pueblo de la Nación votó un modelo que nos llevó a desembocar en esta alternativa, porque nosotros no estábamos vinculados con el Fondo Monetario Internacional, gracias a que el presidente Néstor Kirchner en algún momento generó un programa y una posibilidad de crecimiento, pagó entre 8.000 y 9.000 millones que le debía la Argentina al Fondo Monetario Internacional y se liberó de todas las condicionalidades. Pero bueno, el pueblo de la nación argentina creyó que iba a mejorar su forma de vida con otro modelo de distribución. Y son decisiones soberanas, ¿no? Graciela, queremos agradecerte muchísimo este análisis. Seguramente, a medida que se vayan conociendo más detalles de lo que es este preacuerdo, del informe que llegue finalmente al Congreso Nacional, te volveremos a convocar para que nos permitas analizar lo que está ocurriendo en este vínculo nuevamente entre la Argentina y el Fondo Monetario Internacional. Muchísimas gracias. ¿Cómo no? Seguro que hay muchas cosas en el tintero que se podrán analizar cuando conozcamos la letra chica. Ha sido muy Un abrazo amable. grande, Graciela. Muchas gracias.